representar un peligro real a nuestra nación, a España, es Marruecos, en la cual se encuentra a día de hoy, 2022, destinando un 4,28% del PIB a su defensa. En lo que concierne a España, solamente destina un 0,8% del PIB, cosa que ha recalcado. Y con todo este panorama, podemos también poner ese contexto y reconocer cómo Marruecos ha violado el territorio marítimo español en la zona de Canarias, que en teoría se supone que está protegido en el artículo 7 del Tratado del Atlántico Norte. Y querría saber, primero, ¿ha habido algún tipo de sanción o algún tipo de llamamiento a Marruecos por violar territorio español en Canarias? Y segundo, vista el pasotismo, llamémoslo así, de nuestro Ministerio de Defensa, con respecto al rearme de Marruecos, dijo la ministra Margarita Robles que no iba a haber ninguna modificación con respecto a la estrategia de defensa de las ciudades de Ceuta y Melilla. Entonces, resumiendo, me gustaría saber qué respuesta se le ha dado a Marruecos con respecto a la violación del territorio español y, en general, qué idea tiene el Ejército, las Fuerzas Armadas desde dentro, con respecto a la decisión de no tomar otra estrategia en las ciudades de Ceuta y Melilla. Gracias. Yo creo que la pregunta va para mí. Lo primero, el presupuesto de España, como hemos comentado, en comparación con el de Marruecos, es bajo, sí, creo que estamos todos de acuerdo. La dirección que ha tomado el Ministerio de Defensa con respecto a esta agresión, por llamarlo de alguna manera, la desconozco. En todo caso, yo creo que es una decisión que va a un carácter más arriba, que es en cuanto al gobierno. No creo que la decisión la tome la ministra de Defensa por ella misma, sino que sería el gobierno. Y ¿cuál era la otra pregunta? Perdón, de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tenemos la opinión de que lo mismo que ante un ataque a Ceuta es lo mismo que si le pasa un ataque a Granada o Albacete. Es territorio de España y estamos aquí para defender tanto a la población como la soberanía nacional. En cualquier caso, si me permite apuntalar lo que ha dicho muy bien Alférez, realmente el Ministerio de Defensa no va a tomar ninguna decisión independiente, es decir, es lo que diga el gobierno. Y nosotros, aunque invadan Ceuta, nos podrá durar más o menos, pero si el gobierno decide otra cosa... Gracias, Germán, sí, porque a ver si estamos... Vale, gracias. Y en otro supuesto, entendemos que Marruecos al final es aliado de Estados Unidos, muy buen aliado de Estados Unidos, tanto en sí con Alemania últimamente y con Israel. En el caso, supongamos que se diera un conflicto entre España y Marruecos, al saber que en el artículo 6 del Tratado del Atlántico Norte no se encuentra Ceuta y Melilla específicamente protegidos por la OTAN, en caso de un conflicto, ¿llegaría a defendernos alguien o estaríamos solos en ese momento? Y aparte, hay que tener en cuenta los intereses de los estados, ya que sabemos que cada uno vela por sus propios intereses. Entonces, ¿Estados Unidos estaría dispuesto a ayudar a España con respecto a Marruecos, sabiendo que Estados Unidos y Marruecos son potentes aliados y que incluso ahora mismo está habiendo un incremento de las relaciones diplomáticas de Alemania con España? Y en el caso de que hubiera ese conflicto y llegaran a ayudar, podría ocurrir lo mismo que pasó en Afganistán, como bien ha dicho el otro Férez, que si Estados Unidos decide retirarse mediante una decisión unilateral, todos tienen que seguir sus pasos. O sea, si España llegara a un conflicto y decidiera en un supuesto caso ayudarle y Estados Unidos decide que no, todo el mundo se marcharía, ¿se dejaría solos o cómo? Sí, yo creo que sí. En cuanto a si se sumarían más países a la defensa de España, no lo sé, no soy americano, soy granada. Se lo preguntamos hace unos días a un oficial de enlace que tuvimos la oportunidad de tener y la opinión, o sea, la respuesta que nos dio fue un poco irse por las ramas, personalmente no. En mi opinión,
Y el caso de qué haría si entra a Estados Unidos y luego decide retirarse, no sé, ya le digo que soy alférez, no estoy a un nivel muy alto, pero yo creo que el pensamiento de las Fuerzas Armadas es que Ceuta y Melilla son territorio español y allí se defenderán a toda costa, y por mucho que venga Biden o quien quiera venir a decir que nos retirásemos de allí, aquello es español, diga que lo diga. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien quiere hacer algún comentario sobre este? Habría muchos, pero bueno. Buenas. Decía usted que da igual que viniera Biden o que viniera quien viniera, pero ayer dijo el coronel Pedro Baños en un medio de comunicación que el Sáhara no había sido una entrega voluntaria de los españoles, sino que había sido más bien obligatoria. Y recalcó dos nombres clave: Bernard Walters, su director de la CIA, que apoyó que el Sáhara fuera independiente, y Henry Kissinger, asesor principal de seguridad nacional de Estados Unidos. Entonces, verdaderamente lo que nosotros podamos decir de Biden o de quien sea, no pintamos nada, porque geopolíticamente influyen más otros estados que nosotros. Y mi pregunta es sociológica, va más para ella, teniendo en cuenta que somos una sociedad no belicista, que el no a la guerra está imperante en nuestra sociedad, ¿cómo puede afectar esto en una visión de unos estados exteriores que quieran que nos vean como un estado vulnerable a través de esta sociología que está implantada en la democracia? Gracias. A ver, desconocemos la relación con otros países, ya que principalmente nosotros hemos hablado del tema de la educación en España. Por echaros un cable. De verdad que la pregunta está siendo interesante, pero estáis metiendo ahí caña, ¿eh? Vamos a ver. Con respecto a la concienciación de la ciudadanía, yo creo que sí que se ha visto con lo que está pasando en Ucrania, sí que creo que muchos ciudadanos de Europa se están dando cuenta de que realmente tenemos una sociedad que hay que defender, y que creíamos que realmente íbamos a estar inmersos toda nuestra vida, que la guerra no iba a llegar hasta nuestras puertas, pero en cambio las vemos. Nosotros, España, por volver a la pregunta anterior, sí que tenemos un frente sur un poquito complicado. Que Estados Unidos sea aliado de Marruecos, bueno, a lo mejor puede hacer de intermediario. ¿Qué pasa en el futuro? No lo sabremos. En teoría hay un tratado de mutua asistencia de que todos los europeos, en teoría, nos venían a ayudar en Ceuta, Melilla, Canarias. Pero no se puede saber porque eso ya es ciencia ficción, en el futuro ya se verá. Lo que sí que está claro es que si España tiene voluntad de defender esos territorios porque son suyos, pues la defenderemos solos o acompañados. Eso sí que está claro, y estar seguros que si estoy yo vivo todavía, si estamos vivos los que estamos aquí, así lo haremos si el Estado lo ordena. Si el Estado decide otra cosa, pues haremos lo que diga el Estado, que esa es nuestra labor. Con respecto a la concienciación, sí que es cierto. En España estamos, nosotros que podemos tener ese problema sur, que vosotros lo habéis manifestado, realmente nuestra sociedad en Granada, donde vive Pablo, está concienciada de que puede haber una invasión, o puede, y no solo Ceuta y Melilla, sino a lo mejor ellos hablan de por ir, ya coger hasta Toledo, Córdoba o Sevilla, ¿no? Hay concienciación. A lo mejor nosotros vivimos en un estado de bienestar que todavía no lo vemos claramente. Pero si llega el momento, creo que todo el mundo, como Ucrania a lo mejor sí que ha pensado en algún momento de que podía vivir en libertad tranquilamente, aun teniendo a los rusos cerca, hasta que se han dado cuenta de que eso no era tan fácil, y al final se han visto pues, que han cogido las armas, que hasta gente de España, como sabéis, se ha prestado voluntario para ir a combatir al lado de los ucranianos en defensa de sus libertades, ¿no? Si un español es capaz de moverse a Ucrania, entendemos que será capaz de defender su propio país. Pero no me quiero enrollar mucho porque hay muchas más preguntas. ¿Alguna pregunta? Aquí tenemos... ¿Tienes el micro? No, yo quería hacer dos comentarios. El primero, con respecto a Marruecos, tenemos varios contenciosos con Marruecos. Algunos son más evidentes, otros se conocen menos, como por ejemplo el conflicto que tenemos ahora en la plataforma continental, porque se ha descubierto telurio,
y lo reclama Marruecos, y es una zona que España ha solicitado a Naciones Unidas, con lo cual tenemos varios contenciosos con Marruecos. Pero también es cierto que España y Marruecos han protagonizado en los últimos años la estrategia de la mediación en el Mediterráneo, es decir, que hay vías pacíficas de solución de controversias, y yo creo que por el momento no nos deberíamos preocupar demasiado con una amenaza militar por parte de Marruecos. Y la segunda es una cuestión que yo quería plantear, que es el pacifismo. Porque es verdad que todos, yo creo que no hay nadie que sea pro guerra. Y hay movimientos pacifistas en Europa que están protestando contra el aumento de los presupuestos en armamento, con la entrega de armas a Ucrania. Y yo creo que esa sí que es una reflexión que tenemos que hacer. Es decir, se puede ser pacifista en el sentido de si hay una amenaza militar hay que defenderse. Y esto genera en algunas personas una dificultad para aceptar eso, ¿no? Porque somos pacifistas y queremos la paz. Pero bueno, quizás eso se puede mencionar más tarde. Natalia, Patricia, ¿queréis responder? Habéis hablado efectivamente de educar en la paz, lo habéis explicado muy bien, pero en esa paz viene incluido a lo mejor el concepto este que decimos cultura de defensa, cultura de la seguridad nacional. ¿Entraría también esa parte? Yo creo que en la escuela tenemos que educar, como hemos dicho, no solo a la visión de las guerras, sino el hecho de que a lo mejor en algún momento de sus vidas pueden estar viviendo lo que están viviendo ahora mismo los niños en Ucrania, y como muchos de los niños, o bueno, ya más adultos, tienen que salir a las calles sin saber utilizar un arma, y cómo tienen que estar de frente a una guerra de esta magnitud. Entonces, pues desde la escuela sí que hay que educarles para concienciarles de que posiblemente a lo mejor tengan que verse en esa situación, y que sean libres de pensamiento, que luchen por sus valores y que persigan sus ideales, que al fin y al cabo es lo que tienen que hacer, que no tenemos que crear niños con los mismos valores que creemos nosotros o que crea la sociedad, sino que ellos mismos sean conscientes de sus propias decisiones, de la responsabilidad que tienen y de los valores que tiene defender su vida y su país por encima de todo. Y al final siempre nos obcecamos en la idea de que la paz se basa en un no a la guerra, y no solo consiste en eso, sino también la paz es hacer frente a los conflictos diarios que tenemos día a día, y que a lo mejor apartamos esa idea de lado y nos centramos ya más en conflictos más amplios y bueno. Buenos días, se presenta Alfred Cadete Sánchez Barbero, y mi pregunta iba dirigida a las dos primeras ponentes. He visto que en su presentación nos han puesto diapositivas de la Agenda 2030, y mi pregunta era, ¿realmente esa agenda que se está imponiendo en un modo global, se ha dado la oportunidad a los ciudadanos de votarla? Y otra pregunta, ¿nos la han explicado? Porque yo todavía no me entero, está muy de moda, nos lo meten por calzador en todos lados, pero no sé si la hemos votado o qué. Por lo que creo, no. Pero, por ejemplo, haciendo alusión a nosotras, a nuestra formación universitaria, sí que nos han formado respecto a la Agenda 2030. No sé si en otros ámbitos educativos se habrá tratado, pero por lo menos nosotros en relación a la educación, sí. ¿Y en qué consiste? Si se puede saber. Espérate que te lo explicamos. Sí se ha votado en la ONU, por favor. En la ONU. ¿Y en qué consiste? En ODS. Y ojalá de verdad fuera lo que gobernara el mundo, porque el mundo no lo gobierna la ONU ni lo gobierna la Agenda 2030, lo gobierna el Fondo Monetario, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio, y la OSCE y otras cuestiones. Pero bueno, no sé si hay más preguntas. Ahora vamos a alguna cosa. De todas formas, pues digo una cuestión yo muy básica. Menos mal que están saliendo en algunos casos debates desde el ámbito de la economía, porque nos habíamos centrado en el ámbito de la política, los derechos democráticos, pero por favor, estábamos en Mali para proteger Níger y con intereses económicos franceses de ciertas personas, de ciertas empresas, supongo que lo sabemos,
Y las guerras tienen que ver con eso, lo que acaba de decir Esther está clarísimo. Y tenemos acuerdos de pesca con Marruecos y otros acuerdos que se están... ¿Tú eres para hablar? Sí. Perfecto. Hola, buenas, soy Alfredo de la Luz y mi pregunta va para las dos primeras ponentes también. Han dicho que el niño debería de poder elegir su educación, claramente porque los niños también tienen libertad. Yo no tengo idea, vamos, la mínima, no he estudiado nada de educación, pero creo que un niño o un adolescente no es capaz de discernir lo que va a ser mejor para él, para su vida, sobre sus estudios. Me explico, nos hacen elegir una carrera universitaria a los 18 años y muchas veces a esa edad ni siquiera sabemos qué queremos o qué no queremos. Algunos, gracias a Dios, sí lo sabíamos y elegimos bien. Y luego, entonces mi pregunta es, ¿a qué edad se tiene que dar esa libertad de poder elegir un adolescente, un niño, su educación? Y si no ha llegado a esa edad, ¿quién debe tener la responsabilidad de elegir cómo se le educa, en qué se le educa, en qué valores? ¿Es el padre, es la sociedad, son los propios profesores? Esa es mi duda. Muchas gracias. A ver, yo creo que es verdad que un niño a lo mejor no tiene la capacidad para lo que tú dices, gestionar ciertos aspectos, ¿no?, de la vida, pero sí que desde la escuela tenemos que guiarles y crear un panel de oportunidades y de valores para que ellos mismos lo reciban y puedan elegirlo. O sea, no tenemos que dictarles cómo tienen que ser o los valores que tienen que tener, sino ofrecerles un abanico de oportunidades y de lo que se va a encontrar, no solo dentro de la escuela, sino fuera de la escuela, en su día a día, en la realidad, en la sociedad, en todos los obstáculos que van a llevar a cabo a lo largo de su vida. Entonces, nosotros tenemos el deber y la responsabilidad de estar a su mano y de guiarles y ofrecerles todo lo que esté en nuestras manos para que ellos sean personas completamente desarrolladas, para que tengan la capacidad al final de decidir sus propios ideales y de crear pues sus propias creencias y ideales de lo que tienen alrededor de la sociedad y de lo que quieren hacer en su futuro. Es verdad que con 16 años, pues evidentemente la mayoría de nosotros a lo mejor no estamos capacitados o no sabemos lo que queremos en la vida, porque a lo mejor no nos han ofrecido las diferentes herramientas o estrategias para saber a lo mejor a qué nos queremos dedicar o qué queremos ser en un futuro. Pero yo creo que es la madurez al final y es el saber dónde quieres estar. Yo tengo 33 años y he empezado la carrera de educación hace 2 años. Con 16 años quería hacerlo, pero por temas familiares pues no estaba. Entonces yo creo que al final la edad pues depende de cada persona. Sí, bueno, en relación a lo que ha dicho Patricia, yo creo que la capacidad de decidir la tienen que tener los niños, no tiene por qué decidir nadie por ellos, se les debe educar en eso, en que sean capaces de decidir, no solo ya en qué quieren para su futuro, sino en todo lo que les atiende en la vida, en día a día, en sus valores. Por eso yo creo que es importante desde el principio de todo, desde, por ejemplo, nosotras que estamos estudiando educación infantil, educarles en que sean ellos quienes elijan sus valores, que a lo mejor aunque no sepan expresar cuáles son sus valores claramente, pero que ya sepan decidir cuáles son sus bases. Y pues por ejemplo yo también como Patricia, yo empecé haciendo otra carrera y ahora estoy aquí, o sea que siempre no se toman las decisiones correctas, pero se puede cambiar. Pero al final eres tú quien decide y toma las decisiones. Buenos días, se presenta el Alfredo González Cuartero, de quinto curso de la Academia de Artillería. Quiero hacer una pregunta relacionada con lo que ha comentado antes Segura respecto a la educación en cultura de defensa. Últimamente veo como que hay mucha falta no de entendimiento, pero de conocimiento en la sociedad de lo que hacen las Fuerzas Armadas. Habéis comentado, la pregunta es para las ponentes del principio, las dos primeras ponentes.
es relacionada sobre que si no consideran importante una educación, no solamente en valores de sí, tenemos que defender lo que es nuestro, sino en qué acción realizan las Fuerzas Armadas en el exterior. Porque muchas veces sí, los militares, el desfile, queda muy bonito, pero no se sabe qué hemos hecho, qué estamos haciendo en Letonia, no se sabe qué hemos hecho en Afganistán, no se sabe qué hacemos en Mali, o las misiones de la Armada en las diferentes zonas del mundo. Por ejemplo, en la protección de distintas rutas marítimas muy importantes para el comercio internacional. ¿No consideran que eso es importante decírselo no a lo mejor a los niños de 6 años, pero sí a los adolescentes, que empiecen a valorar un poco esta concepción de Fuerzas Armadas, que trabajamos para el bien de la sociedad española? Pues sí, la respuesta es sí, y no solo a los adolescentes, sino ya desde edades tempranas, como he comentado antes, porque lo que hacemos en la sociedad hoy en día es distorsionar la realidad, creándoles una visión pues, que nada tiene que ver con la realidad, y vale, a lo mejor es un poco difícil hablar sobre ello con los niños, pero sí que creo que desde edades tempranas se pueden crear debates en clase de lo que ellos piensan que es, de lo que viven, de lo que ven a su alrededor, de a lo mejor la creencia que tienen ellos, de lo que ven en la televisión, y nosotros como docentes tenemos que hablarles de todo respecto a lo que has dicho, pero claro, a ver, depende las estrategias que vayas a utilizar, porque no se puede evidentemente hablar todo esto con unos niños de 4 años, 7 años, porque evidentemente no llegan a las conclusiones que llega un adolescente, pero sí que creo que no hay que pintarles una realidad tan distorsionada como se está haciendo, porque tapar o evitar emociones a lo mejor no negativas, porque no son negativas, pero ellos evitan el dolor. Entonces creo que es algo erróneo que se hace en la sociedad hoy en día, y no solo desde la escuela, sino a todos los niveles, desde la cultura, la televisión, todo. O sea, me parece que tapan mucho el dolor en la infancia y en la adolescencia, y creo que es algo erróneo, porque luego no están completamente desarrollados plenamente y no son capaces de vivir, o sea, de aceptar situaciones que puedan venir, porque no están preparados para ello. Y al final también, como ha dicho Patricia, es mostrarle la realidad. El papel que tienen ustedes cuando van a otros países, por ejemplo, permite también ver una geopolítica, hacer ver que, por ejemplo, se puede apreciar en los adolescentes o en las personas jóvenes que no se tiene un conocimiento sobre lo que sucede más allá de nosotros. Entonces, desde muy pequeños, a lo mejor no llegan a esas conclusiones, pero sí que hacerles ver la realidad, lo que sucede no solo aquí, sino también fuera, y que también les afecta en cierta medida. Mira, una cuestión por contestar un poco, porque como bien decía Esther, hay un clima de debate interesante, pero por aclarar 2 cuestiones. Lo que ha quedado explicado el alférez Sánchez, todo lo que ha explicado que se ha hecho en Afganistán, que nos lo ha explicado muy bien, son los 17 objetivos de la Agenda 2030. Y de hecho el 17, que es el de alianzas, es lo que están explicando todos vuestros compañeros en el día de hoy. Siguiente cuestión. Los datos sociológicos están cambiando para que entendamos los debates y tengamos el diálogo de una forma un poco más tranquila, más sosegada, como bien planteaba también Esther, ¿no? Es verdad que somos un país pacifista, porque hay unos valores postmaterialistas en los que valoramos la vida personal, valoramos todos la vida personal nuestra y de los familiares y de las gentes con las que estamos. Eso es indiscutible en el siglo XXI, que también lo empezó diciendo pues Álvaro, ¿no? Pero sí que han cambiado los datos. Los últimos datos sociológicos que tenemos desde la invasión de Ucrania, porque lo tenemos cerca, es que empieza a haber otra valoración. Bien, es verdad que también tenemos menos gasto, por ejemplo, en ciencia que otros países. Entonces, si a la gente, el dinero es finito, si a la gente le preguntas dónde quieres gastar más, en ciencia, o en otra serie de cuestiones, o en armamento, pues obviamente la población europea probablemente mayoritariamente dirá en armamento. De todas formas, para vuestra tranquilidad y para la de todos, incluida los que estamos aquí.
hay un aumento en la imagen positiva de las Fuerzas Armadas de este país. Y hay estrategias de comunicación que lleva haciendo el Ministerio desde hace tiempo, y los adolescentes de este país todos los años tienen un concurso de carta a un militar, que cada año va cambiando, y hay dos fenómenos en la agenda mediática que han sido importantes en este país de la imagen de las Fuerzas Armadas. Uno es claramente la COVID. En la COVID se ha visto vuestra capacidad de reacción, de hecho cada vez se le pide más a la ministra que por favor intervenga, y nos interviene, y hay otro eje muy importante y es la Unidad Militar de Emergencias. O sea, tenéis una imagen positiva, las Fuerzas Armadas en general. Pero hay un debate que hay que abrir y que habrá que afrontar, y no todo el mundo va a priorizar aumentar el gasto en defensa cuando hay muchos otros gastos que también se quieren aumentar. Pero sí que se está trabajando, como dicen los compañeros de educación, en educación de seguridad, que es más que educación de defensa, y sí hay una mejora en los últimos años. En el último mes salían datos hace 2 días que ha aumentado y una cosa en la opinión pública española, una cosa es defender y otra cosa es atacar. Entonces son dos cuestiones complejas. Muchas gracias. Me parece que había una penúltima pregunta aquí, ¿puede ser? ¿Aquí abajo? ¿Sí? Pero era igual que mi compañero. ¿Pero ya está? Sí, igual. Vale, ¿alguna pregunta más? ¿Por ahí atrás? ¿Alguien se anima? Aquí tenemos. ¿Haces tú, Esther? Pues deja primero al alumno. Hay que cerrar el debate, ¿eh? Buenos días. Soy el alférez de Olavra Dorcea. Mi pregunta también va para las dos primeras ponentes, y es en lo que es la educación en la democracia, cómo a efectos prácticos se puede educar en un niño, enseñarle conceptos básicos como es el aceptar que una resolución de un conflicto no le guste, pero la tenga que aceptar igualmente porque es lo justo, porque es lo que le toca. Y por otro lado, cómo se le puede inculcar que para formar su propio sentido crítico, para que él mismo, cuando crezca, sea capaz de encontrar, de discernir qué es lo justo y lo que no, qué es lo cierto y qué es lo moralmente correcto. Gracias. A ver, yo creo que una de las principales estrategias, por ejemplo, sería que ellos decidan, imagínate, las normas que se van a poner en clase. Así se les da la oportunidad de que ellos expresen su opinión y ahí se genere un debate. Entonces, ahí ya se les está dando la oportunidad de que tengan un pensamiento crítico, pero yo creo que en todas las actividades que se pueden hacer en el día a día, ya solo con el contacto con sus compañeros y con los adultos, se les permite eso, y ya no es solo papel nuestro, sino también de la educación de sus padres y la educación que tiene lugar en la sociedad, de también cómo se les influye sobre lo que es justo y no. Que nosotros podemos educar en la justicia, pero a lo mejor si desde fuera no se siguen trabajando aquello sobre lo que nosotras educamos, pues ahí hay un poco de conflicto. Ellos tienen que respetar las opiniones de los compañeros en el día a día en el aula, y estrategias, como has preguntado, pues hay muchas, como he comentado antes, el rincón de pedir perdón, donde los niños, o la caja de pedir perdón, que me he equivocado, donde los niños cuando tienen un conflicto con los compañeros intentan solucionarlo. Por ejemplo, a ellos les cuesta mucho expresar sus emociones, el pedir perdón es algo que les cuesta muchísimo. Entonces, estas estrategias y estas herramientas que se pueden trabajar en el aula, por ejemplo, que dibujen a la persona con la que ha tenido un conflicto algo bueno sobre ella, alguna manera para pedir perdón, por ejemplo, sin tener que decir la palabra perdón, o sea, que ellos tengan sus propias técnicas y estrategias para poder llegar a un conflicto, o sea, para llegar a solucionar un conflicto y respetando la opinión de los demás. Sí, también desde la base trabajar la inteligencia emocional, ya que en muchas ocasiones los conflictos vienen generados porque no se tiene una inteligencia sobre las emociones y no se saben cómo gestionar. Entonces, es importante que desde la infancia se trabaje eso, porque para que no sucedan cosas como lo que se está viendo ahora, que está generando una ansiedad, pues lo que ha pasado con el COVID, ahora con la guerra de Ucrania. Gracias. Vamos a dar la palabra
dos más, Esther y el coronel, Sí. y terminaré yo. Una pregunta muy cortita. Una de las evidencias de la guerra en Ucrania es la dependencia energética con respecto a Rusia u otros países como puede ser China o países africanos con una enorme inestabilidad. Quería preguntar a Pablo y a Yanira si en el marco de la brújula estratégica se ha planteado también la cuestión de la dependencia energética, de cómo Europa puede empezar a no depender de estos países que, bueno, pues ya sabemos lo que está pasando, ¿no? Sobre todo con el gas ruso o con las materias primas que necesitamos para la transición energética con respecto a China. A ver, yo creo que realmente la brújula estratégica no únicamente se basa en una optimización desde el punto militar, sino que yo creo que esta pregunta también se la ha cuestionado la Unión respecto a la dependencia que tenemos, como mi profesor ha dicho, energéticamente. Yo creo que es muy probable que se intenten imponer una serie de recursos para poder solucionar esto, porque realmente no sabemos lo que va a pasar. Puede que incluso cualquier otro aliado que nos proporcione energía algún día nos corte el grifo, básicamente. Entonces, la Unión Europea también tiene que establecer una serie de planes para poder valerse por sí misma. Un poco más que añadir, también hay que tener en cuenta la política que está llevando España, por ejemplo, con el conflicto con Marruecos y que se van a encarecer los precios muy probablemente en cuanto al gas que pasa por no recuerdo, Algeria. Nada más. ¿Y coronel? Sí, bueno, me quedo mucho más tranquilo porque enhorabuena a todos los ponentes, pero veía que Yanira, que había hecho una exposición espectacular, se quedaba sin preguntas. Ahora estoy muchísimo más relajado. Eso es lo que tiene cuando uno hace una exposición tan buena, lo deja todo tan claro, que genera poca pregunta. Sin embargo, a pesar de que voy un poco hilando con lo que ha dicho la profesora, me gustaría que me dieras tu opinión sobre si no crees que esto es una apuesta muy arriesgada. Si la Unión Europea fracasa en esta brújula estratégica, si esta definición estratégico-política de objetivos comunes no se materializa en el terreno, ¿no crees que habremos perdido no solo una gran oportunidad, sino un pilar de cohesión futura? Yo considero que realmente sí es arriesgado, pero considero que a veces si no se arriesga no se gana, aunque sea una frase muy típica, porque realmente ya se ha visto que tenemos una gran dependencia de la OTAN y esperemos que no, pero nunca se sabe si en algún momento puede surgir algún conflicto. Entonces, es lo que he dicho anteriormente, tenemos que poder valernos por nosotros mismos porque no sabemos lo que puede pasar en el futuro. De hecho, es lo que pasó con Ucrania. Realmente nosotros no estábamos seguros de que fuese a ocurrir nada, pero de un día para otro la situación puede cambiar drásticamente. Gracias por la pregunta. Yo tenía otra pregunta para Yanira también, todas seguidas. No. A ver, la brújula estratégica, hasta ahora Europa, sin que existiera este concepto de brújula estratégica, lleva ya muchos años interviniendo en muchos países, ayudando. En esas misiones EUTM, que ha tratado Marcos en el primer panel, misiones EUCA, que son para intentar estabilizar. Está claro que los conflictos no se pueden reducir solamente a una causa. Es muy fácil decir, estamos en Irak porque estamos luchando por el petróleo, estamos tal. Hay mucho más trasfondo. En el caso del Sahel, por ejemplo, nosotros tenemos un grave problema de gran tráfico de drogas que utiliza esa ruta, desde Senegal, Mali hacia arriba, tráfico de blancas, bueno, tráfico de esclavos, es decir, más conceptos. Y aunque se pueda ver que en Mali, que yo he estado personalmente allí, Francia tiene unos intereses económicos muy claros, Europa ha decidido intervenir, España ha decidido intervenir con la fuerza más importante. No creo que estos estados sean tan tontos de mandar tanta tropa y gastar tanto dinero para defender intereses de empresas de otros países, ¿no? Y creo que al final es todo más complicado de lo que se trata de reducir. Esta brújula estratégica, que parece que es una cultura de defensa común para Europa, en algún aspecto está pensado también de que a lo mejor la defensa no empieza en nuestras fronteras, sino que a lo mejor esta fuerza que se va a crear en el 2025, a lo mejor debe intervenir en otro sitio que no sea Europa. ¿Sabes si la brújula estratégica dice algo de este tema, de intervenir fuera de Europa para defender nuestros valores, claro, los valores democráticos de Europa? La verdad es que no tengo mucho conocimiento acerca de eso, pero sí que es probable que, como ya hemos visto, realmente aunque los estados estén dentro de la Unión Europea, puede que España quiera una cosa, Francia quiera otra.
Es decir, es muy difícil tener un acuerdo entre 27 estados, igual que lo es entre 27 personas, y un estado tiene muchísimas personas detrás. Sin embargo, yo creo que por esto mismo son muy importantes las estrategias de negociación y también la cooperación para intentar que realmente los estados dejen tanto de ver por sí mismos, aunque es algo muy difícil porque al final siempre terminamos viendo un poco más por nuestros intereses que por el interés conjunto. Pero realmente esto es algo que se quiere promover mucho, lo máximo posible. De hecho, intentar eso, básicamente, comprender que dices, vale, esto al igual no me afecta a mí, pero afecta quizás a mi país vecino, y si algo afecta a mi país vecino quizás me termine afectando a mí. Como ya hemos visto, han subido muchísimo los precios y realmente en España no hay una guerra, no hay un conflicto. Entonces realmente lo que se quiere profundizar es esa conciencia, por decirlo así, de que puede haber un problema que quizás no te afecte directamente, pero sí indirectamente. Espero haber contestado a la pregunta. Gracias. Sí, bueno, también quería decir que dentro de la cesta que pone, que ha comentado la compañera Ira en su presentación de la gestión de crisis, hay una serie de preguntas y en esas preguntas creo que la mitad más o menos iban reflexionadas sobre problemas que pasaban fuera de nuestra frontera, fuera de la frontera de la Unión Europea, también en torno al corredor de Sahel, por lo cual la confección de esta brújula estratégica desde mi punto de vista sí tiene en cuenta en muchas partes eso de defender las fronteras lejanas. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Yo creo que nos hemos alargado suficiente. Yo creo que se merecen un gran aplauso todos estos ponentes. Vamos a darnos ahora 10 minutos de descanso. 5 minutos. Y